Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a al segundo capítulo del mes de septiembre, o sea, el capítulo número 26 de su podcast favorito para los que ya llevan desde el episodio 1 escuchándonos. Saludos a todos ustedes. Y como saben, pues ya pronto serán las fiestas patrias, y qué mejor forma de llegar justo a casi al episodio que justamente coincide con el 15 de septiembre, pero ese ya tiene un episodio programado, pero vamos a contar este episodio que igual viene está perfecto para este mes patrio, así que comencemos con la introducción a este caso, para que más o menos sepan de qué se va a tratar. Bueno, seguramente ya saben por qué está el título. Bueno, en el año 2006, en la colonia Cumbres, ubicado en Monterrey, Nuevo León, 2 niños fueron asesinados de formas inexplicables, que a pesar de que hay un detenido, existen muchas dudas de qué fue lo que ocurrió dentro de esa casa. Este es uno de esos casos donde la justicia mexicana se ve manchada por la corrupción y por las palancas. Hoy hablaremos del caso del asesinato en Cumbres. Quienes fueron jóvenes o vivieron o los que crecieron en el año 2006, bueno, más hacia al público adolescente, recordarán este caso por lo que ocurrió en ese contexto. Aparte que estamos hablando de un año que pues significativamente cambió para la historia mexicana con toda la guerra con el crimen organizado y esas cosas. Esto no tiene nada que ver con eso, pero en fin, solamente quería poner el año donde ocurrió. Este caso tiene 4 versiones diferentes. La versión que dio la Fiscalía de Nuevo León, la Fiscalía de la República, el que dio uno de los involucrados y otra que estuvo también involucrada. Ahorita escucharemos las 4 versiones de esta historia. Sin embargo, comencemos con el principio. Diego Santoy Riverol, nombre del presunto de la persona que cometió este crimen, nació el 9 de septiembre de 1984. Él era el segundo hijo de 3 en total. No existe mucha información de su infancia. Sin embargo, en cuanto a su personalidad, se dice que él era muy responsable y aunque la escuela era un alumno agresivo, y poco tolerante. En el año 2004, 2 años antes de lo ocurrido, Diego fue a una fiesta de 15 años y ahí fue donde conoció a Erika Peña Cos. Diego tenía 19 años y Erika tenía 16. Lo que inicialmente tenían en común era que vivían en la colonia Cumbres, que es una zona del estado de Nuevo León. Tuvieron un noviazgo de alrededor de 2 años, pero Erika fue la que decidió que terminaran porque supuestamente Diego parecía estar obsesionado con ella, y un día Diego le propuso a Erika que salieran el 14 de agosto. Diego le hizo una cena romántica, pero esto no hizo que regresaran y Diego se molestó. Cabe destacar que Erika Peñacos tenía 3 hermanos y que sus padres eran 2 astrólogos súper conocidos que trabajaban para la empresa Multimedios Televisión, una cadena importante de Monterrey. Guarden ese nombre de Multimedios, ya que está muy ligado acá. Y ahora vamos con lo sucedido. El miércoles 1 de marzo del 2006, Diego le habló a su amigo Humberto para invitarlo a cenar a su casa. Humberto se quedó a dormir y alrededor de las 4 de la mañana lo despertó para decirle que lo llevaría a ver a Erika.
Ese día los padres de Erika no estaban en la casa, pero sí estaban los hermanos de ella, la mayor de 19 años, Eric de 8 años, Fernanda de 3 años y Catalina, la señora que ayudaba en los deberes del hogar. Y como ya conté en este principio, como este caso tiene varias versiones, empezaré con la versión que dio Catalina. Yo la mencioné, pero porque se me había olvidado. A las 6:30 de la mañana, Catalina se despertó y fue a la recámara principal, y fue cuando encontró a Diego con la cara cubierta y apuntándola con una pistola. Hasta ahora Catalina no sabía que esta persona era Diego. Diego la llevó a la habitación principal de la habitación principal al baño y le dijo que no intentara hacer nada. Alrededor de las 8:15, Catalina escuchó pasos, pero no sabía qué estaba sucediendo, ya que ella estaba encerrada en el baño. De estos baños que tienen el seguro se pone por fuera, que el seguro se pone el baño por fuera. Ojo, si ven una casa y ven que el baño se puede cerrar por fuera, huyan de esa casa, por favor. Bueno, nos quedamos en el baño. 15 minutos después, escuchó unos tacones y supo que era la secretaria de la mamá de Erika, pero Catalina no fue la única que escuchó los pasos, también Diego. Así que Diego estuvo escondido por una hora con Catalina en el baño. Después de unas horas, Catalina escuchó a Erika decir, citándola: «Ya sé que eres tú, te reconocí la voz, eres Diego». Según Catalina, después de que Erika lo reconociera, Diego le reclamó una vez más de lo de separación. Y alrededor de la 1 de la tarde, Catalina escuchó que Diego dijo: «Ya me voy, amor». Después de eso, sacó a Catalina para este punto, él ya tenía la cara descubierta. Estaba manchando de sangre y tenía una navaja. Cabe aclarar que Catalina dice no haber visto a ninguno de los hermanos de Erika durante ese transcurso. Diego la llevó en el auto de Catalina a otra ciudad. Él solo dijo que no dijera la verdad y le dio dinero para poderse regresar. O sea, aún te secuestran, te botan a otro lado, pero por lo menos te dan dinero para el transporte. Pero aquí está muy raro. Esta es la versión que dio Catalina, que realmente tiene muchos huecos en la historia, porque principalmente ella estaba enterrada. Ahora vamos con la segunda versión, la versión de nuestras queridísimas y muy respetadas autoridades mexicanas. Entre las 5 y 5:20 am, Diego entró a la casa y cortó los cables del teléfono. Además de que supuestamente hizo un recorrido por la casa antes de lo sucedido. Luego, entre las 5:20 y 5:40, cortó uno de los cordones de las persianas, y después, entre las 5:50, Diego subió a la planta alta entre las 6:10 y las 6:30. Ahí, luego, Diego mata a Eric, lo coloca entre una cobija sobre un colchón, junto con Paulette. No es cierto. No, en este contexto todavía no estaba Paulette. Supuestamente, Diego agredió a Eric en la cocina y lo terminó de matar en la lavandería. Que hay fotos de la lavandería de la casa que está manchada, el piso manchado de sangre. A las 6:30 de la mañana, Diego se encuentra con Catalina y la encierra en el baño. Y es ahí cuando muere Fernanda. Fernanda llega a la recámara principal buscando a su mamá. Diego tomó el cordón de la persiana y entre las 7:45 y 8 de la mañana decide ahorcarla. Y luego esconde su cuerpo en el closet. A las 8:30 es cuando Diego se esconde con Catalina porque llega la secretaria. Luego, entre las 10 y las 10:30 y 10:30, entre las 11, Erika baja de su recámara y Diego la golpea 5 veces con un martillo. Después la hiere con un cuchillo en el cuello y en la espalda. Guarden este dato de que Erika fue acuchillada. Ahí Diego es cuando decide sacar a Catalina. Y algo importante de recalcar es que la hermana mayor, la otra hermana, se pasó todas las horas que estuvo Diego ahí en su habitación
y según su declaración dijo que no había escuchado nada ya que tenía audífonos. Que aquí me hace que hay gato encerrado, como digo, yo tengo audífonos de estos Beats que a pesar de que dicen que aíslan el sonido, y aunque si pones la música a cierto volumen todavía escuchas los de fuera. O sea, como esta hermana no se daba cuenta que en verdad no estaba escuchando lo que sucedió. Pero bueno, así es la versión de las autoridades. Bueno, todavía sigue. Una vez que Diego se fue, Erika se arrastró de la recámara principal hasta la oficina para pedirle ayuda a la secretaria. Y cuando se da cuenta de esto, la secretaria llama a emergencias. Durante todo este tiempo, Diego estaba huyendo, supuestamente cuando dejó a Catalina, y él se fue a un puente en Monterrey para suicidarse. Pero Azura, la hermana mayor, la que traía los audífonos, le llamó para decirle que Erika estaba sangrando y que él era el culpable. Azura decidió marcarle a Diego porque escuchó que el celular de Erika estaba sonando y había un mensaje de texto de los de antes, de parte de Diego, que decía, citándolo, «Gracias por verme ayer, espero verte al rato». Diego ahora tenía miedo de que fueran a detenerlo y decidió mejor no ir al puente. Decidió hablarle a su mamá y tomar un taxi que lo llevó a Santa Catalina, Nuevo León, que fue el municipio más cercano a Saltillo. Durante este tiempo, su amigo Humberto decidió ayudarle dándole ropa nueva para que él ya no estuviera con la ropa ensangrentada. Cuando ya estaba anocheciendo, Diego tomó un taxi para llevarlo a Zacatecas. Esta versión está muy rara y no sé si aquí tenemos Sherlock de sillón. Por favor, tomen apuntes de lo más importante y me dan al final de estas historias me dicen en los comentarios qué crees lo que pasó en lo que pasó. En una parada, Diego tiró el martillo con el que golpeó a Erika y el cordón con el que había estrangulado a Fernanda. Al día siguiente, Diego por fin había llegado a Zacatecas, luego tomó un autobús para llegar a Guadalajara, que sí está pinche lejos, y a la madrugada del 4 de marzo de ese día, decidió que su próximo destino sería Colima. Aquí le mandó un mensaje diciéndole que estaba muy bien, continuó su viaje y cuando llegó a Michoacán, le habló a su hermano Mauricio para decirle que se vieran en Acapulco. Estando ahí Mauricio y él tenían pensado irse a Guatemala. Como que ya las rutas no me cuadran, pero eso es idea mía. Donde encontraron a un familiar que estaba dispuesto a esconder a Diego. Sin embargo, como se diría, el 6 de marzo, una vendedora de boletos de la terminal de autobuses reconoce a Diego, ya que esta noticia se volvió nacional. Él traía su cara casi cubierta, pero no pudo esconder su identidad. La señora llamó a las autoridades y capturaron a Mauricio en la fila para comprar más boletos y a Diego en el baño. O sea que no lo dejaron mear a gusto. O sea, imagínense que estás en el baño y pues alguien te arresta, o sea, tan siquiera dejen que uno termine lo que está haciendo, o sea, tampoco así se puede, no es justo detenerlo. Luego, el 7 de marzo, durante 4 horas, Diego estuvo dando su declaración. Lo confuso fue que su declaración no coincidía con lo que había dicho Catalina. Y aquí va la versión de Diego, la de Diego Santoy Riverol, que ha dicho tanto en la declaración como en una entrevista que tiene con Javier Alatorre ya estando en la cárcel. Pondré el link de esa entrevista, es muy interesante. La pueden buscar en YouTube, busquen Javier Alarcón, entrevista a Diego Santoy. Bueno, aquí va la versión de Diego. Diego dice que Eric, el hermanito de Erika, lo encontró en la casa y lo amenazó que le iba a decir a su mamá que lo había visto ahí. Esto supuestamente detonó todos los crímenes. También él dijo que, según él, Erika
él y Erika se suicidarían. Típico de, tú saltas, yo salto, o sea. El 8 de marzo internaron a Mauricio, el hermano de Diego, en el penal por encubrirlo. También el padre de Erika comentó en un foro de astrólogos que él predijo que eso iba a suceder. Escribió una carta el 9 de marzo donde decía: Diego llegó a ser tan autoritario que ella decidió romper con él y Erika me dijo que había dicho que no quería ser su novia. Le dije inmediatamente frente a su hermana Suara que Diego iba a matarla. Me preocupé mucho y llamé a mi ex esposa, la mamá original, y le dije que nuestra hija iba a ser asesinada por su loco novio, que deberíamos enviarlo lejos de ahí para que pasara un año en Guadalajara. En una parte de la carta también decía: a media mañana el novio de Erika llegó para convencer a mi hija de que regresaran. Supongo que ella lo rechazó, él se volvió loco y atacó a Erika con un cuchillo grande de la cocina. Luego mi valiente príncipe de 7 años intervino en defensa de su hermana y nuestra princesa de 3 años hizo lo mismo. Diego mató a mis 2 angelitos con un cuchillo grande. ¡Ay, no! Bueno, no sé quién es él, no sé quién es este señor, pero a su lado, Ricardo Arjona es un verdadero poeta, o sea. Bueno. Algo que claramente causó que muchas personas empezaran a dudar fue que el padre Gonzalo comentó que Erika recientemente le había dicho a su madre que si moría no quería que se lo comieran los gusanos, razón por la cual decidieron incinerarlo. Bueno, no, Eric, perdón, ¡ay! Ya ven, no pongan Eric y Erika si tienen si tienen niño y niña, no le pongan a uno Eric ni otro Erika, se confunden como yo, por favor. Bueno, como ya había dicho, Diego ya había confesado todos sus crímenes. Sin embargo, consiguió apoyo de abogados y ahí es cuando cambió su versión. Entonces declaró ante los medios de comunicación que cuando lo arrestaron fue torturado y presionado por los del Ministerio Público para que se declarara culpable. Diego dijo, y esta es su confesión al alegar que fue torturado, dijo: me tenían esposado a una silla, mientras varias personas me golpeaban y me daban su versión de los hechos, lo que yo debía declarar ante el Ministerio Público. Ahora, Diego contó su segunda versión del asesinato, y esto es lo que según dice Diego: que Erika estuvo muy involucrada. Dijo que Erika estaba muy enojada con su mamá y llena de odio con sus hermanos porque ella tenía que cuidarlos todos los días. Según Diego, su mamá salía mucho de viaje y Erika tenía que llevarlos y recogerlos de la escuela. Y entonces su versión fue que él había estado en la habitación de Erika, estuvieron un rato ahí, y que también Erika fue el que le dijo a Diego la famosa frase de "ontas", para que fuera a la casa, ya saben, lo que hacen 2 adolescentes en una casa sola. Bueno, casi sola. ¿Dónde me quedé? Bueno, estuvieron un rato ahí y después bajaron a la cocina y de repente llegó el hermanico de Erika y le dijo que había mojado la cama. Algo que hizo que Erika se molestara. Diego comentó lo siguiente, y esto se encuentra en la entrevista que le hizo Javier Alarcón. Dijo: Erika se molestó mucho porque sabía que su mamá la iba a regañar porque era su responsabilidad ver que su hermano fuera al baño antes de dormir. No sé por qué estoy hablando con acento norteño, si es totalmente involuntario. Bueno, según Diego, ¡oh, por favor! Ahora ya es mi nueva frase, Diérico. O sea, Diego y Erika. Bueno, según Diego, Erika le dio un golpe en la cabeza a su hermano, tomó un cuchillo y le decía a Diego: si me quieres, mátalo.
Diego se negó y Erika lo mató. Pero Diego sostuvo a Eric en lo que Erika lo acuchillaba. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, él contestó: no sé, por miedo, por tonto. En ese momento, la hermanita Erika estaba durmiendo en la recámara principal, en el cuarto de sus padres, cuando escuchó los ruidos. Ahí es cuando Erika y Diego pasan a la recámara principal y escuchan los pasos de Fernanda bajando de la escalera. Entonces él cortó una cuerda de las persianas de la sala y con el cuchillo que Erika usó para matar a Eric, Diego dijo lo siguiente: allí estábamos sentados en el piso, a un lado del baño. Estuvimos sentados durante unos 10 minutos. Empezamos a escuchar taconazos y Erika tomó una cuerda e hizo un nudo en uno de los extremos. Bajó la hermanita y Erika se asomó a la puerta del cuarto y le dijo que fuera con ella a jugar al perrito. Fernanda se hincó y Erika le puso la correa y la ahorcó y la metió en el closet. Según Diego, Erika dijo: necesito que te vayas de aquí, toma mi carro. Luego Diego le preguntó qué tenía que hacer y ella le dijo: te tienes que tirar de un puente y llevarte a Catalina. Llevarte a Catalina y también terminar contigo. Ella le dijo que había un martillo en uno de los burós. Entonces Erika se volteó y él la golpeó con el martillo. Luego la acuchilló. Después de esto es cuando Diego se va de la casa y se lleva a Catalina. El 8 de marzo, cuando Diego dio su segunda declaración, ya estaba siendo apoyado por la famosa abogada Silvia Raquenel, la abogada de los narcos, que era una abogada que defendía a personas del crimen organizado. También según Azuara, la hermanita que supuestamente no escuchó en pinche nada, Silvia le había mandado una corona de flores al funeral de los niños. Pero a ella la mataron en agosto de 2009, mientras ella seguía en este caso, de manera misteriosa. ¿Quién sabe qué le pasó? Por lo mismo que ella defendía a gente del crimen organizado, supuestamente algún ajuste de cuentas. También durante este tiempo, Diego había dicho que había mantenido relaciones sexuales con la mamá de Erika. Eso también servía para, supuestamente, justificar el odio que sentía Erika hacia su madre y por esta razón querer venganza matando a sus hermanos. Este caso merece, la verdad, no sé si ya lo hicieron, no sé si uno la hacen, pero todo este pinche caso merece ser un episodio de La Rosa de Guadalupe, por favor. Esto tiene más huecos en el trama que un episodio de esa pinchurrienta serie. Bueno, también la abogada de Diego hizo mucha énfasis en que la familia de Erika estaba bastante apoyada por multimedios, algo que ayudó que su versión de los hechos fuera más apoyada. Un ejemplo de este apoyo fue que el 6 de marzo, solo 4 días después de los asesinatos, el director de multimedios se presentó ante la Procuraduría del Estado para pedir que se le entregara la casa de Cumbres para poder limpiarla supuestamente por seguridad e higiene. Esto llamó mucho la atención porque la casa todavía servía como evidencia. Algo que también faltaba en la escena era el cuchillo con los que había asesinado a los menores. ¿Ven? Por eso les dije que guarden el nombre de multimedios, que tienen mucho que ver en esta historia. Y ahora vamos con la versión de Erika. Según la versión de Erika, ella se levantó alrededor de las 11 de la mañana. La secretaria comenta haber visto a Erika normal, como si recién se hubiera levantado. Luego Erika bajó y entró a la recámara principal, y ahí es cuando vio a Diego detrás de una pared con un pasamontañas y cintas en los zapatos. Perdonen todo este ruido, es mi... Ah, caray.
voy a poner mute a esto. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Bueno, pasamontañas y cintas de los zapatos. Diego le tapó la boca y le dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarla inconsciente. Ay, perdón. Cuando despertó, Diego le había dicho que había matado a sus hermanitos y a Catalina, la trabajadora del hogar. Según Erika, Diego también le dijo que había tomado un exceso de drogas. O sea, es una palabra muy tipo Roberto Martínez. Bueno, no. Esta frase de exceso de drogas me parece muy intrínseco. Muy intrínseco. Bueno, que Diego tomó un exceso de drogas y que le quedaba poco tiempo de vida. Diego le dijo que tomaran un paseo y ella se lo negó porque ni siquiera podía ponerse de pie, además de que obviamente quería ver a sus hermanitos. Diego entonces se puso de pie, le dio una navaja a Erika y le pidió que lo matara. Ella se negó de nuevo y él le dijo que entonces él la mataría. Según la versión de Erika, tardó mucho en desangrarse y Diego tenía prisa. Entonces le pisó el cuello a la policía pisando el cuello de George Floyd, pronto hablaré de ese caso. Le encajó la navaja en el pulmón para que terminara de desangrarse. Erika después decidió fingir que no podía respirar hasta que escuchó que Diego se fue. Ella después de eso se puso de pie como pudo. El problema fue que volvió a sentir otro golpe en la nuca que hizo que se volviera a caer y Erika volvió a fingir convulsiones y se quedó inmóvil. Ella aproxima que se quedó en el suelo alrededor de 5 minutos. Como sabía que la secretaria estaba ahí, se arrastró desde la cámara principal hasta la oficina para poder pedirle ayuda. Fue ahí cuando Azura, la hermana mayor, también se dio cuenta y llamaron a la ambulancia. Según Azura, era posible que Diego estuviera planeado fingir un robo y culpar a Catalina, la trabajadora, cual película antigua, y por esta razón planeaba matar a quien lo viera. Es importante mencionar que le hicieron pruebas toxicológicas a Diego y salió limpio. Entonces su exceso de drogas, como dice Erika, fue toda una pinche mentira. El juicio de Diego y Erika duró aproximadamente 4 años y 7 meses, que todo fue un juicio mediático. Y finalmente, el 12 de octubre del 2010, el juez determinó 138 años de cárcel, 40 son del homicidio de Eric, 32 por el homicidio de Fernanda, 30 por la privación de la libertad de Catalina, 10 años por robo, 16 por el homicidio en grado de tentativa a Erika Peñacos y 9 años y 6 meses por la agravante del delito de robo. En el 2006 hasta ahora han pasado varios eventos interesantes. En el 2008, 2 años y 2 días después del homicidio, Diego Santoy se casó con Leti, la líder de su club de fans, con quien tuvo un hijo con ella y, sin embargo, posteriormente se divorció. En cuanto a Erika se casó en Guanajuato en el 2014, 8 años después del asesinato. Teresa, la madre de Erika, al parecer se fue a vivir al extranjero y vendió la casa de Cumbres, casa que ya no existe porque fue demolida. En el año 2020, es decir, hace unos 3 años, 14 años después, en ese momento, o sea, hace 3 años atrás, se reabrió el caso y en ese momento Diego ya tenía 35 años y se le sentenció a 71 años de cárcel. O sea, Diego todavía sigue vivo. En este caso, había varios interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué Erika tenía una muñequera? Porque hay imágenes que ella usa una muñequera y muy característico de una persona que apuñala, porque cuando estás apuñalando, estás golpeando
varios huesos y eso te lastima la muñeca y eso te rompe los huesos de la muñeca. Vemos eso en los deportistas. Y además de cómo se le desapareció de repente la cicatriz que según ella, Diego le provocó. Porque recuerden que ella la apuñaló. Otro interrogante es el por qué la empresa Multimedios llegó a la casa horas antes de la que las autoridades llegaran. Y además de que desaparecieron algunos objetos de la escena del crimen, que dicho sea de paso, nunca se respetó y fue sumamente contaminada por la empresa Multimedios. Y como dato adicional, como ya comenté, la abogada defensora de Diego fue Raquel Villanueva, quien fue asesinada en un centro comercial en Monterrey en 2009, cuando era la época casi más violenta de México y más que nada en Monterrey, por lo que ella, como ya conté, se caracterizaba por representar legalmente a líderes del narcotráfico. Seguramente algún cártel hizo con ella un ajuste de cuentas, o fueron los papás de Erika a la que la mandaron a asesinar, nunca sabremos. Al final de todo este circo mediático, se desvía la razón de que 2 menores murieron y nunca sabremos la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Y este fue el caso del asesinato en Cumbres, uno de los casos donde vemos que la justicia mexicana ha metido su cuchara y que tristemente nunca sabremos qué fue lo que pasó en realidad ese día y en ese año. Que a manera personal yo digo que Erika fue la autora intelectual de este asesinato y que Diego fue su cómplice. O sea, Diego también puede ser culpable, pero él fue manipulado para hacerlo. Y yo digo, ya que reabrieron el caso y nuevamente sentenciaron a Diego, que todavía sigue vivo, es que vuelvan a interrogar a los dos. Si quieren, bueno, este caso es sumamente interesante. Si anotaron cosas importantes de este caso, por favor, díganme quién creen que pudo haber sido el causante del asesinato de los 2 menores en Cumbres. Los estaré leyendo en los comentarios o en Instagram, en X del podcast, donde voy a estar subiendo las fotos y la entrevista que le hizo Javier Alarcón a Diego Santoy, ya estando en la cárcel. Pueden seguirme en X como @crimenesatroces y en Instagram como @crimenesatrocespodcast, al igual que en Twitter @crimenesatrocespodcast. Y si quieren sugerirme algún tema, me pueden escribir en X como @santqs99 y en Instagram y tweets como @santiqs99. Con esto me despido. Nos escuchamos el próximo viernes con el caso correspondiente para celebrar nuestro mes a nuestro país. Muchas gracias. Hasta la próxima. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.